Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Amados hermanos, reciban un saludo en el nombre de Yeshua nuestro Señor, en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el video pasado yo traté de hacer lo que llamé una pequeña conversación aclaratoria, pero en esta ocasión me veo en la imperativa necesidad. Sentí en mi corazón que era importantísimo completar esa aclaración porque desafortunadamente, y como mencioné en el video pasado, hay muchas personas que no leen su Biblia y no tienen una doctrina realmente firme. Y aparte de eso también existe mucha inmadurez en nuestros hermanos y por así decirlo, con un poquito que se les dé, se van a extremos por la inmadurez que hay en nosotros. Y a lo que me refiero es que la vez pasada yo dije que si una persona observa el sábado, yo no encuentro problema con eso. Primero porque en las escrituras no se encuentra ningún tipo de prohibición con respecto a observar el sábado. Y en lo que estoy compartiendo, nosotros como cristianos evangélicos, digamos, porque yo me considero uno, estoy predicando acerca de que, como dice en Hebreos 10:16, ¿no? De que Dios va a poner sus leyes en nuestros corazones. Lo que estaba escrito en piedra ahora está siendo puesto en corazones. Entonces, cada vez que yo mencione acerca de observar la Torá, no me estoy refiriendo a la manera judía o como lo hacen los de las raíces hebreas. No estoy hablando de eso. De la Torá que estoy hablando es de Hebreos capítulo 10 y verso 16, que ahí estoy poniendo en pantalla. Este es el pacto que haré con ellos. Fíjese bien, hermano. Es el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, la instrucción de la Torá en nuestros corazones, en sus mentes las escribiré. Eso también está en Jeremías 31:33. Entonces lo que estoy diciendo yo es que la Torá que un cristiano evangélico va a obedecer no es la Torá tradicional, no es la Torá a la manera en que lo hacen las raíces hebreas, sino que es algo espiritual en el corazón del creyente, en el cual el Espíritu Santo, como acabamos de leer, que Él es el que va a poner sus leyes en nuestros corazones. Él es el que va a escribir sus leyes en nuestras mentes, dice ahí. Es algo espiritual y no físico. Pero lo que estoy diciendo con respecto a que si alguien quiere observar el sábado, vaya, puede ser, y no descarto la posibilidad de que una persona creyente, evangélico, pentecostés, cristiano, no de la raíz hebrea, sino un evangélico, pentecostés, cristiano, le voy a decir para que me entiendan bien, que el Señor le ponga en su corazón guardar un sábado, hacer ayuno y buscar al Señor un sábado y privarse de todo lo demás. Es posible eso porque está diciendo justamente este versículo, incluye la posibilidad de que eso suceda. Ahora, cuando una persona de las raíces hebreas está observando el sábado para sentirse justo delante de Dios, ahí ya nos fuimos por otro lado, porque eso se sale del nuevo pacto. Así que debemos estar bien claros en lo que yo estoy predicando aquí. Si una persona de las raíces hebreas observa el sábado para sentirse más justo y que si no lo hace ya ha pecado gravemente y ya se va a ir al infierno y va a perder su salvación, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa, hermano. Si se siente menos espiritual porque ese día no lo hizo y lo llamaron al trabajo y se siente mal, eso está mal, hermano, porque de nosotros debemos confiar en la sangre de Yeshua, en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que nos cubre de ese pecado también está incluido. Así que no deberíamos nosotros sentirnos de esa manera. Y eso nos demuestra a nosotros, si una persona se siente mal porque un sábado no lo observó, quiere decir que esa persona no tiene fe en el nuevo pacto, no ha entendido el nuevo pacto. Debe estar tranquilo porque, como dije la vez pasada,
La sangre de Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue ofrecido para que el sacrificio por la culpa y por el pecado y por el holocausto continuo, Jesús vino a llenar eso. Entonces, también dije de que si una persona quería observar o ya como cristiano o ya sea como alguien de las raíces hebreas que quiera celebrar la fiesta de tabernáculos, por ejemplo, y una desenramada, y hacer algo en el patio de su casa, etcétera, etcétera, con los detalles que pudiera incluir todo eso. Yo no veo nada malo en eso, hermano. Es algo que se puede hacer y que no afecta, que no hay prohibición escritural. Pero aquí viene el gran pero. Y aquí sí hay límites, hermano. Y los límites no los pongo yo. Los pone la Biblia, los pone las Escrituras, porque toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es inspirada por el Espíritu de Dios, es inspirada por Dios mismo para nuestra edificación, para nuestra corrección, para ser guiados. Entonces, en el Nuevo Testamento, vaya, de todas las cosas que yo he mencionado, que de la fiesta de los tabernáculos, o que si una persona quiere guardar el sábado, eso no hay prohibición escritural ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para eso. Pero, el gran pero es, sí hay prohibición apostólica en los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento para que una persona se circuncide. Eso sí está prohibido a los creyentes, y eso es algo que vamos a ver en algunos versos en este momento. Entonces, hay límites, hermano. O sea, no es el problema que yo tengo y que me encuentro es que la gente es bien inmadura y todo lo toma a los extremos. Pero hay límites escriturales que nosotros no podemos sobrepasarnos. Y la Biblia es bien clara en cuanto a esas cosas, y ahorita vamos a ver unos versos y vamos a pensar con respecto a estas cosas. Ahora, son tantos los pasajes, hermano, que es imposible que quepa en este video, como en muchos de los videos he dicho. No se puede decir todo en un solo video, así que lo único que voy a hacer es leer algunos de los versos y comentar en ellos. Y voy a comenzar en Gálatas, el capítulo 2, y voy a leer del verso 15 en adelante, y eso ahí aparece en pantalla. Está escribiendo Pablo a los de la iglesia en Gálatas. Y les está diciendo en el verso 15, nosotros, fíjese bien lo que él está diciendo, judíos de nacimiento, le está hablando como judío, y no pecadores de entre los gentiles, que es lo que ellos piensan de nosotros. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá. Fíjese bien, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, sino por qué. ¿Qué dice allí, hermano? ¿Por qué es justificado el hombre? Por la fe de Jesucristo. Fíjese bien, hermano, lo que está diciendo. Está hablando como judío en el verso 15. Empieza diciendo, nosotros judíos. La primera palabra del verso 16. Ahí está en pantalla, hermano. Ahí lo estoy señalando. Nosotros como judíos, está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, sino por la fe en Jesucristo. Fíjese bien lo que sigue. Nosotros también. ¿Quiénes nosotros también? Nosotros los judíos, aparte de los gentiles, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en Yeshua HaMashiach. Así entonces podemos ver que este evangelio, los judíos deben creer en Yeshua HaMashiach. Es triste, hermano, pero supe de una iglesia, y probablemente hay otras más, que ya no creen en Jesús como el Mesías, sino que han adoptado totalmente la posición de los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, y toda la congregación que antes era hermanos evangélicos ahora se hicieron y están pero puritísimos judíos, hermano, y se han alejado y están rechazando a Jesús como el Mesías. ¿Se da cuenta usted, hermano, de lo que eso significa? Si usted ha escuchado otros de mis videos y la doctrina de la justificación que yo comparto, se va a dar cuenta de que yo siempre enseño que es muy difícil que alguien pierda la salvación. Pero una de las cosas que yo enseño ahí es que cuando un creyente llega al punto en que rechaza a Jesús, hermano, o que rechaza a Dios,
ese es un punto en el cual esa persona sí pierde su salvación. Yo soy un predicador que yo no pienso que se pierde tan fácil. Pero en este caso, hermano, es bien claro y según mi conocimiento de las Escrituras, sí se pierde la salvación. Están rechazando a Jesús. Y ahorita vamos a ver otras cosas que Pablo habla con respecto a aquellos que se circuncidan ya según estando en la fe o siendo cristianos, evangélicos, pentecostales, como veremos en un momento. Pero en el verso 16, ahí lo estoy señalando en pantalla, Pablo está hablando como judío y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Mire eso, hermano. Los judíos deben creer en Jesucristo. Ha salido una prohibición recientemente en estas semanas en la cual los predicadores y aquellos que mencionen el nombre de Jesucristo en Jerusalén van a ser arrestados. Hermano, los judíos siguen rechazando, los judíos y fariseos modernos siguen rechazando a Jesús. Entonces, hay un remanente que ha creído también como nosotros en Yeshua HaMashiach, en Jesús como el Mesías. Entonces dice allí, nosotros también, a mitad del verso 16, ahí lo estoy señalando en pantalla, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Torá. Por cuanto por las obras de la Torá, fíjese bien, hermano, ahí está, nadie será justificado. Ahora, como dije, son tantos los versos que necesito saltarme algunos. Vamos a ir al verso 21 y de ahí, combinado con otros versos del capítulo 3, al inicio del capítulo 3, voy a enfatizar 3 cosas que Pablo está diciendo para una persona que quiere justificarse por medio de la Torá y la circuncisión. Fíjese bien, hermano, lo que vamos a ver en este momento. Verso 21, ahí está en pantalla. No desecho la gracia de Dios, porque si por la Torá fuese la justicia, escuche bien, hermano, entonces por demás murió Cristo, fue en vano. Lo que Jesús hizo no sirvió. Si es por la ley que nosotros nos vamos a justificar delante de Dios, entonces Jesucristo murió de balde, como decimos en Latinoamérica. Murió de puro gusto. Murió de oquis, dicen en México. No sirve lo que Jesús hizo. Si nosotros vamos a justificarnos por medio de la Torá, dice este versículo, entonces por demás murió Cristo. Y fíjese bien lo que eso significa. Ahí está en las primeras palabras del verso 21. Ahí lo estoy señalando en pantalla. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que una persona de las raíces hebreas o los judíos que pretenden justificarse, agradar a Dios por medio de la Torá y la observación de la Torá sin Yeshua HaMashiach, apartando a Jesús de en medio, dice que ellos están desechando la gracia de Dios. Y esto lo vamos a ver en otros de los versos que vamos a leer. Así que ese es el primer problema, hermano. ¿Quién de los hombres podrá atreverse? Y ellos lo están haciendo. Se están parando delante de Dios y están rechazando el regalo de gracia que Dios ha enviado por medio de su Hijo. Estos están haciendo algo diferente, porque el Hijo dice en Hebreos 1:1, y lo he venido mencionando en los últimos videos, el Padre ha hablado, Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Entonces, esta gente que está pretendiendo justificarse fuera de su Hijo, que no quiere hacer lo que el Hijo está diciendo de entrar en el nuevo pacto, están rechazando la entrada al reposo, están desechando, dice este verso, la gracia de Dios. Esa es una de las 3 cosas que le dije que vamos a encontrar aquí. Sigue diciendo, y ahí está en pantalla, capítulo 3 y verso 1. Esta versión de Valera dice, oh Gálatas insensatos. Creo que es la nueva versión internacional, y otras versiones dicen, oh Gálatas estúpidos. Fíjese bien, hermano, es fuerte. ¿Quién os fascinó? Dice esta versión. En el griego, ¿sabe lo que dice en el griego? ¿Quién los hechizó? La gente que se va a las raíces hebreas y que se quiere justificar por medio de obras de la Torá y justificarse a sí mismos delante de Dios por otro medio que no es Yeshua HaMashiach y la fe en Yeshua HaMashiach. Estas personas están
desechando la gracia de Dios, como acabamos de leer. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, hermano, eso es tan blasfemo como pararse delante de Dios, hermano, y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tu Hijo Jesucristo no la hizo. No sirve. Lo que Él vino a hacer no sirve. Entonces, yo, por observar la Torá y llevar las cosas a mi modo y hacer las cosas como yo opino, como yo quiero, algo diferente. Sí, tu hijo vino a hablar, pero no importa lo que él habló. Yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer y yo te voy a agradar obedeciendo la Torá y me quedo en el antiguo pacto y no voy a hacer lo que dijo el hijo, no voy a entrar en el nuevo pacto. Aquí me quedo. Así que ellos están rechazando la gracia de Dios y, como dije, por ende, están perdiendo su salvación allí nomás, hermano. Entonces, estamos en 3.1. Oh Gálatas estúpidos. ¿Quién los hechizó? Eso es un hechizo, eso es un embrujo, hermano. Eso es un amarre espiritual, espíritu de engaño. Dice, fíjese bien, hermano, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Fíjese, hermano, ese es el otro punto que le estoy enfatizando aquí. Además de que ellos están rechazando la gracia de Dios, están rechazando a Yeshua HaMashiach como el sacrificio del Padre por el cual nosotros obtenemos nuestro perdón de pecados y la justificación delante de Él. Además de que están haciendo eso, dice aquí que ellos están siendo desobedientes. No están obedeciendo a la verdad. Si tú que me estás escuchando eres de las raíces hebreas, este es un llamado y en el nombre de Yeshua HaMashiach yo te estoy hablando para que te arrepientas. Necesitas arrepentirte y humillarte delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero rechazar tu gracia. Yo no quiero ser desobediente a la verdad, porque este verso dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Como Pablo dice allá en Romanos, Cristo y este crucificado. Esa es la predicación y aquí lo va a decir, mire el verso 1, sigo leyendo, ahí está en pantalla. Voy a leer todo otra vez. Oh Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, o sea, le está hablando a los judíos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como decía Pablo. Predicamos a Cristo, dice, y a este crucificado, a Yeshua y a este crucificado, o en un madero, como usted quiera. El punto es que Él murió por nosotros, es lo más importante. Sigo leyendo en el versículo 2, Gálatas 3:2, ahí está en pantalla. Esto solo quiero saber de vosotros. A ver, hermanos, está diciendo él, explíquenme esto. Contéstenme esta pregunta, le está diciendo Pablo. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu ¿por las obras de la Torá o por el oír con fe? ¿Fue que hicieron algo de la Torá y por eso recibieron el Espíritu o lo recibieron por la fe en Yeshua HaMashiach? ¿Por cuál de las dos? Y el verso 3 dice, tan tontos son, tan necios, tan estúpidos son, habiendo comenzado por el Espíritu, fíjese bien, hermano, la ley del Espíritu de vida, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Que todo aquel que está bajo la Torá y en obediencia a la Torá, sin Yeshua HaMashiach y sin la guía del Espíritu, sin vivir bajo la ley del Espíritu de vida y sin haber entrado en este nuevo pacto, anda en la carne. Entonces, yo creo que sí hay hermanos sinceros y que están sellados por el Espíritu Santo adentro de las raíces hebreas. Yo sí creo eso. Hay muchos que ya perdieron su salvación, pero yo creo que hay algunos que todavía quedan entre ellos que tienen el sello del Espíritu Santo. Pero el problema es que si ellos continúan así, se arriesgan a perder su salvación en primer lugar, y si son salvos y si se salvan, por así decirlo, porque la salvación es por la fe y no por lo que ellos hagan, sino por la fe en Yeshua. Y si todavía hay fe en Yeshua en sus corazones y ellos no han rechazado a Yeshua como el Mesías o como el Salvador y no han rechazado al Padre, existe la posibilidad de que ellos sean salvos. Pero el problema con eso va a ser que se van a perder todas las recompensas de que yo hablo, hermano.
se van a perder el rapto, se van a perder la primera resurrección, se van a perder la entrada a la Nueva Jerusalén, se van a perder muchísimas cosas y recompensas que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Eso sí es seguro. ¿Por qué? Porque continúan andando en la carne, tratando por su carne de agradar a Dios. Humanamente no andan en el Espíritu, sino que, como acabamos de leer en este pasaje, que ahí está en la pantalla el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué les está diciendo en otras palabras? Que el observar la Torah es acabar por la carne. Es carnal, eso no es espiritual, no procede del Espíritu, no se ajusta a Hebreos 10:16, donde dice que la Torah que vamos a obedecer es la que el Espíritu escribe en nuestros corazones, escribe en nuestras mentes. Eso dice Hebreos 10:16. Eso es el concepto básico del nuevo pacto. Ahora me salto a Gálatas 3:7, ahí está en pantalla. Sabed, fíjese bien, sabed, entiendan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Fíjese bien, hermano, aunque una persona sea judío, si no es de la fe en Yeshua, no es un hijo contado bajo la promesa hechas a Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, fíjese bien, hermano, a los incircuncisos, como usted y yo quizá, previendo la Escritura que Dios había de justificarlos por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, mira, ahí están las palabras que le dio para la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, en Abraham, yo soy hondureño, ahora soy de Abraham, soy hondureño, pero es una nación. Yo estoy, por así decirlo, representando a mi nación para ser incluido en esta foto, hermano. En ti serán benditas todas las naciones, de donde quiera que usted sea. Mire, hermano, ahí estamos en la foto, aunque no estemos circuncidados en la carne, pero sí estamos circuncidados en nuestro corazón. Verso 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 10. Porque todos, ¿cuántos, hermano? Fíjese, ahí está en pantalla el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la Torá, fíjese bien, hermano, judíos y de las raíces hebreas, hermano. Todos. ¿Cuántos? Todos. Porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición, hermano. Qué fuerte está eso. Ese es el tercer punto que yo le quería mencionar. Ya hablamos y dijimos que si alguien quiere justificarse por la Torá, está desechando la gracia de Dios. Eso lo vimos en el verso 21 del capítulo 2. Y luego en el versículo 1 del capítulo 3 vimos que una persona que hace eso no está obedeciendo a la verdad. Y ahorita estamos leyendo aquí lo que dice la Escritura, que todo aquel que depende, todos, hermano, dice allí. ¿Cuántos? Todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Fíjese bien, hermano. Y lo pongo en pantalla también. Jesús dijo, hermano, y ahí está en pantalla, Juan 7:19. Jesús le dice a los fariseos, le dice a los cumplidores de la Torá de ese tiempo, ¿no os dio Moisés la Torá? Y ninguno. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos de los fariseos y los saduceos? ¿Cuántos de los judíos que estaban ahí enfrente de Jesús? ¿Qué está diciendo ahí Jesús, hermano? ¿No os dio Moisés la Torá? ¿Y cuántos, hermano? Ninguno. Otra vez le vuelvo a preguntar, ¿cuántos? Ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Juan? No, hermano. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías mismo dijo que nadie cumple la Torá. Y ahí está bien claro. Quiero terminar leyendo en Gálatas capítulo 5, hermano. A ver si me da tiempo de compartir todo el concepto. Gálatas capítulo 5 y voy a comenzar desde el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud. Fíjese bien, hermano, o sea, que no se regresen a la Torá. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, no vuelvan a las raíces hebreas, vaya. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, fíjese bien, hermano, si se circuncidan, de nada les sirve Yeshua, de nada les sirve Jesús, de nada les sirve Cristo, de nada le aprovecha, no sirve para nada si usted se circuncida. Es una desobediencia directa al Espíritu Santo que inspiró esta escritura. Aquí lo leo otra vez. He aquí, yo Pablo, fíjese, es una firma de él, así como apóstol. Les digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Yeshua. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre, fíjese bien, hermano. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Fíjese bien, hermano. Y ya dijo Jesús, allá lo vimos, que ninguno cumple la Torá. Y fíjese el verso 4, hermano. De Cristo os desligasteis los que por la Torá os justificáis. Y fíjese lo que sigue, hermano, qué fuerte, ya lo mencioné. De la gracia habéis caído. Una pregunta, hermano. Fíjese con mucho cuidado en este verso 4, hermano. Lo voy a leer otra vez, ahí está en pantalla. De Cristo os desligasteis los que por la Torá os justificáis. O sea, los que se justifican cumpliendo la Torá. De la gracia habéis caído. Entonces, mi pregunta es, estos hermanos de la iglesia en Gálatas, estos hermanos cristianos de la iglesia en Gálatas, ¿cayeron de la gracia por cumplir la Torá o por no cumplir la Torá? ¿Cuál es la respuesta? Ahí lo dice Pablo mismo. Los que la cumplieron para justificarse, esos se caen de la gracia y de nada les aprovecha Yeshua. Y rapidito, Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. En otras palabras, y siendo gráfico, ojalá que cuando se estén haciendo la circuncisión se les vaya la mano y se la corten. Mire la seriedad con que el apóstol Pablo estaba enfrentando esta situación y lo contrario que era a su corazón y la intensidad apostólica que él representaba. Eso nos revela también que esto no es un juego, hermano. Hermanos de las raíces hebreas, su eternidad, su destino eterno está en juego. Que el Altísimo abra los ojos de los oyentes. Con esto voy a dejar este video. Este es mi aporte al cuerpo de Cristo en relación a este tema. Que la paz de Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.